Isabel Díaz Ayuso se ha puesto a patalear contra los jueces. Y es que esta señora estaba demasiado mal acostumbrada a que algunos de ellos le diesen demasiado la razón, y ahora que unos se la han quitado, pues se ha puesto de los nervios. Resulta que el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso que había puesto contra la ley de amnistía, una ley de la que, por cierto, el Partido Popular ya apenas habla. ¿Cuántas manifestaciones hizo en la calle en contra de la amnistía? ¿Cuántos recursos puso en todas las instituciones para finalmente acabar suplicándole casi de rodillas a Puigdemont: por favor, ponte de acuerdo conmigo, para hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez? El que fue un malvadísimo prófugo de la justicia ahora podría ser un respetadísimo socio de Feijóo en el caso de que decida tumbar a Pedro Sánchez. Bastante triste, pero más triste ha sido la reacción en Twitter diciendo: ¿qué esperaban del sanchismo? Ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Orgullosa. Está orgullosa. Enseguida lo vemos. Hablando también de Junts, Sánchez ha dicho en una entrevista que quiere de alguna manera volver a coser esa relación que se había roto públicamente entre el partido de derecha catalana y el gobierno, y que iba a implicar necesariamente que todas las leyes cayesen, porque no hay mayoría en el Congreso de los Diputados. Ha apuntado que va a aprobar unas cuantas reformas que Junts le habían pedido, cosa que personalmente no creo que vaya a funcionar, porque Junts ha tomado una decisión política de alinearse con la derecha española. Y al mismo tiempo Rufián también le ha contestado diciendo que no crea que esto va a ser suficiente, porque Junts, Puigdemont, ha tomado una decisión muy clara de dónde quiere estar. Enseguida lo vamos a ver, y vamos a ver si hay posibilidades de reconducir esta legislatura y si pueden salir más leyes o no pueden salir más leyes. Por cierto, vamos a hablar de Mazón de nuevo, y de verdad os digo que no es algo que me guste hacer, pero nos toca porque el tipejo, estoy siendo amable llamándolo simplemente tipejo, acaba de activar, lo hizo el día de ayer, la oficina del expresidente. Esta es la oficina a la que tienen derecho los expresidentes que hayan estado 2 años al frente de la Generalitat Valenciana, y por supuesto Mazón estiró hasta el final, incluso en contra de lo que le decían las víctimas, su presidencia, para poder quedarse ahí y cobrar un sueldo, no te lo pierdas, de 86.000 euros al año, además de tener acceso a 2 asesores que puede contratar libremente y un conductor durante 15 años. Precisamente ayer tomaba posesión también su número 2 como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Han puesto el número 2 del inútil. Seguro que no es nada inútil el número 2 del inútil. Y en el mismo día se activa la oficina del expresidente para reírse todavía más en la cara de todas las víctimas. Amigos y amigas, esto es lo que está ocurriendo. Hoy es 3 de diciembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Este capítulo lo estoy grabando la noche del día anterior a hoy, porque justo ahora estoy en directo en la hora de la 1 y por lo tanto es incompatible estar grabando o bilocarme, estar en 2 sitios al mismo tiempo. Ojalá algún día lo consiga, seguiré esforzándome, seguiremos trabajando en ello, que decía Aznar con acento americano hace unos años. Vamos con lo que os estaba comentando de Isabel Díaz Ayuso, que de verdad es para mear y no echar gota. Aquí tenéis el tuit. ¿Qué esperaban del sanchismo? Orgullosa, escribe una Isabel Díaz Ayuso que comparte un artículo, realmente del diario.es, será la primera vez que comparte un artículo del diario.es, donde podemos leer: el Constitucional tumba el recurso de Ayuso contra la ley de amnistía. El Pleno rechaza las alegaciones de la Comunidad de Madrid después de haber hecho lo mismo con todas las impugnaciones del PP, el Supremo, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y tribunales territoriales contra la ley de perdón. Es una cosa con la que tampoco les interesa demasiado sacar pecho. Es decir, hace unos años sabemos que sí, que tampoco tenían otra cosa que decir. Repetían los 3 o 4 eslóganes que tenían. Entonces era que España se acababa, que se iba a romper, que iba a haber un referéndum sí o sí de independencia después de la ley de amnistía. Lo que no entraba en sus cálculos era que finalmente el independentismo perdería la mayoría en el Parlamento de Cataluña y gobernaría el Partido Socialista precisamente con Salvador Illa y no un malvado independentista. Y por supuesto también que salían a las calles constantemente y bueno, pues decían que Pedro Sánchez tenía que dimitir. En aquel momento concreto era por la ley de amnistía. Una cosa que se les ha olvidado, os lo decía al principio, porque ahora los necesitan. Pero bueno, ya sabéis que Ayuso no le gusta precisamente seguir la senda que le marca el líder de su partido, y eso de líder es algo que digo yo porque soy amable con Alberto Núñez Feijóo, pero cualquier otro con una lengua un poco más afilada que la mía diría el pelele que está al frente del Partido Popular. Bueno, lo voy a decir, ¿qué cojones? El pelele que está al frente del Partido Popular, que se llama Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo ella pasa de él?
Como es independiente de las cosas que diga Alberto Núñez Feijóo, ella pues sí que quiere seguir hablando de la amnistía y por lo tanto dice esto, primero cargando contra el Tribunal Constitucional, que no es la primera vez que se hace. Acordaos, ¿quién fue? Elías Bendodo, ¿no? Si no recuerdo mal, dijo aquello de que el Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho. Después tuvo que pedir perdón. Bueno, pues en este caso Ayuso se suma también a esta teoría de que el Constitucional es sanchismo puro y duro y de que está orgullosa de que el Constitucional le tumbe un recurso. Amigos y amigas, ¿qué quieren que les diga? Ahora resulta que el Tribunal Constitucional seguramente también forme parte de la gran coalición de la ETA en este país. Si me hablas del novio, ETA. Si me hablas de las comisiones de mascarillas, ETA. Si me hablas del fraude fiscal, ETA. Si el Tribunal Constitucional, que es el máximo garante de la defensa de la Constitución en nuestro país, no te gusta lo que decide, ETA también. Claro, es que está muy mal acostumbrada. Está acostumbrada a que los procesos de su novio se dilaten lo necesario, a que haya jueces peinados, bueno, pues que hacen lo que a ella le gusta, y muy mal acostumbrada a cosas como la que hemos ido viendo el día a día, y cuando le quitan la razón se pone tan nerviosa. De hecho, le contesté cuando vi este tuit, le he puesto: el Tribunal Constitucional también es ETA, supongo. También estás orgullosa, ahora que hablo tanto de orgullo, de dormir cada noche en una casa pagada con dinero de comisiones de mascarillas y un fraude fiscal que se está juzgando. Esto es una cosa que hay que repetirle cada día. Porque es lo que pretende, que no se hable de eso. Y por eso lanza chorradas y cada día se inventa una mención nueva a ETA o una chorrada novedosa espectacular. Y lo que hay que hacer es estar ahí al pie del cañón. Y esto es militancia política, amigos. Digo, militancia con la verdad, lo que queráis. Bueno, militar por la verdad es militar políticamente también. De recordarle a esta tipeja en qué casa está viviendo, bajo qué techo está durmiendo y con qué dinero se ha pagado todo eso. Presuntamente, digamos presuntamente. Vamos con el anuncio del Constitucional de lo que ha decidido, cosa que tanto ha enfadado a Ayuso. Dice que esto es producto del sanchismo. Escribe Alberto Pozas en eldiario.es. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía. El Pleno, con el voto en contra del sector conservador, por supuesto, entierra las alegaciones que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y aplica la misma doctrina que ha desestimado las impugnaciones del Partido Popular, del Tribunal Supremo y de una docena de comunidades autónomas y tribunales territoriales. Se trata de uno de los últimos recursos que el Tribunal de Garantías tiene pendiente de estudio después de haber desestimado en lo esencial todos los anteriores. ¿No sois conscientes de todas las veces que yo me partí la cara en televisión hablando sobre la ley de amnistía? Y las veces que me decían, recuerdo justamente una vez, si no recuerdo mal, fue en Telecinco, hablando con Jorge Bustos del Mundo, decía, el Tribunal Constitucional lo va a aceptar. Al igual que en Europa, los tribunales europeos no van a decir ni mu. La Comisión Europea no se va a pronunciar y por supuesto no van a tumbarlo desde Europa. ¿No sabéis la de horas que rellenamos con estos tertulias que iban simplemente enfocadas a intentar restar legitimidad a un gobierno que en aquel momento estaba soportando en las calles manifestaciones constantes de gente que decía que este gobierno era ilegítimo, que había que levantarse, noviembre nacional y todo tipo de locuras que vimos delante de la sede del Partido Socialista, en Ferraz? Incluso se comieron las uvas ahí. Recuerdo que Jorge Bustos me decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues aquí está. También con Isabel Díaz Ayuso. Lo han tumbado. Y ahora dirán, no, claro, porque está controlado por el sanchismo, el Tribunal Constitucional. Bueno, me parece una maravillosa defensa de las instituciones que hace 2 días estaban defendiendo, diciendo, ¿cómo podéis criticar al Tribunal Supremo? Y aquí hay 2 cosas. Tú puedes criticar una cosa con la que no estás de acuerdo. Como critico yo, iba a decir la sentencia sobre el fiscal general del Estado, pero no puedo criticarla, habiendo ausencia total de sentencia, el fallo, porque solo conocemos la condena. También es curioso eso de que te condenen y ni siquiera conozcas los argumentos jurídicos por lo que te han condenado. Vuelvo al redil. Estaba diciendo que yo puedo estar en contra de una decisión del Tribunal Supremo. Y eso está bien. Y eso es democrático. Y eso es libertad de expresión. Y le va bien a una sociedad que ni mucho menos debería tratar a un poder, de todos los poderes que tiene un Estado de Derecho, como si fuese intocable. Está bien. Y los jueces también son criticables. Una cosa es eso, que yo critico lo que ha decidido el Tribunal Supremo en ese sentido. Pero otra cosa muy distinta es desacreditar un tribunal entero. En este caso, el Tribunal Constitucional, y decir que todo forma parte de no sé qué tipo de sanchismo. Eso ya es algo mucho más peligroso, y que se atrevan a hacerlo además aquellos que después van de defensores del Estado de Derecho es bastante llamativo. ¿Qué queréis que os diga? Isabel Díaz Ayuso fue la punta de lanza de la ofensiva contra la amnistía del PP y las comunidades autónomas donde gobierna. Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, anunció ella misma en mayo del 24, atribuyendo la iniciativa legal a Alberto Núñez Feijóo. Una decena, es brutal esto, ella lo anunciaba, y Feijóo por detrás decía, sí, efectivamente, lo vamos a hacer. Pelele, con todas las letras, de la P a la E.
Una decena de territorios controlados por el partido, junto a Castilla-La Mancha de Paje, que siempre se apunta a un bombardeo, presentaron impugnaciones después de que lo hiciera tanto el PP como el Tribunal Supremo. Es una infamia, concluyó Ayuso en el anuncio realizado desde Torrejón de Ardoz. Todos esos recursos han sido rechazados por el Pleno del Constitucional en los últimos meses. La primera impugnación en fracasar fue la del Partido Popular, que por ser la más amplia fue la que marcó el camino al resto. Claro, si tumban la primera, que es la más amplia, todas las demás que eran más cutres, evidentemente pues tenían que caer detrás. La mayoría progresista del Pleno, tras la abstención del exministro Juan Carlos Campo y la recusación de José María Macías, rechazó la mayor parte de los argumentos y avaló el grueso de la ley de perdón con pequeños matices, sin apenas incidencia real en la aplicación de la ley. Amigos y amigas, después de tanto golpe de Estado, después de tantos argumentos rocambolescos y tantas horas de debate en televisión, resulta que no hay absolutamente nada en ese clavo ardiendo al que durante tantos meses agarró el Partido Popular y tanto se manifestó. Este fin de semana hemos visto esta manifestación, también fracasada, como todas las que hace el pobre Feijóo, en el templo de Devot. El templo de Devot ya estaba calentito. Y no porque le diese el sol, porque ahora hace bastante frío en las calles, sino porque el Partido Popular ya se había manifestado en el templo de Devot y lo hizo contra la amnistía. Ahora lo hacía con un cartelito que ponía «Elecciones ya». Pero es que lo hicieron contra la amnistía. Cosa de la que se han olvidado. Bastante triste, pero en fin, amigos, esta es la política que tenemos. Os aviso, antes de continuar el siguiente tema, también sobre Junts y lo que ha dicho el presidente del gobierno, de que ha ocurrido una cosa muy loca, pero muy loca. Es que ha llegado una denuncia por mi labor en lo que hacemos aquí, en YouTube. Lo estoy hablando todavía con mi abogado antes de enseñároslo, pero es una cosa absolutamente loca, desquiciada, que voy a anunciar en los próximos días. Vamos a dedicarle el tiempo que se merece a todo este asunto. Y aquellos que estéis suscritos a Buenaventura, podéis suscribiros al proyecto para permitir que sigamos haciendo este podcast, los vídeos y que esto siga siendo sostenible. Podéis entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad. Para aquellos que estéis ahí, seréis los primeros en saberlo. Los que estéis dentro del canal de Telegram, abierto para los suscriptores, podéis enteraros los primeros de esta locura que acaba de ocurrir y que pronto, pues bueno, haremos directos, vídeos cortos, vídeos largos. El podcast, no os preocupéis que vamos a hablar largo y tendido de una cosa que yo me la estoy tomando a risa, pero no es de risa, ¿eh? Es bastante loco que esté pasando esto en este país. No os lo puedo decir todavía porque estamos ultimando, están acabando de estudiar algunas cuestiones legales sobre este asunto, pero pronto os lo podré explicar. Alucinante. Bueno, seguimos con el tema de Pedro Sánchez. Esta mañana tuvo un par de entrevistas y en una de ellas se refería a su relación con Junts de una manera que finalmente en todos los medios se ha acabado replicando de esta manera. Sánchez busca remendar su relación con Junts para intentar recomponer la mayoría. Como sabéis, Junts salió públicamente a decir que rompían con Pedro Sánchez, que no había cumplido Pedro Sánchez, que ellos querían que se cumpliese la palabra de los acuerdos que desde el primer momento habían firmado. Sánchez no había estado a la altura y que por tanto rompían, y eso materialmente llevaba a la destrucción de una mayoría parlamentaria que a la práctica impide que cualquier ley salga. ¿Por qué? Porque cada vez que se unen PP, Vox y Junts, es decir, las tres derechas, dos nacionalistas españolas y una nacionalista catalana, permiten que pues, haya una mayoría alternativa de derechas, aunque sea una derecha rara, entre tres partidos que se prometieron ilegalizarse entre ellos, o más bien PP y Vox prometieron legalizar a Junts y ahora se les ha olvidado por lo que sea, eso guarda relación con lo del principio, y materialmente impedían que esta legislatura siguiese avanzando. Bueno, ahora salió Pedro Sánchez y ha dicho esto de aquí. Escuchamos una pequeña parte y lo comentamos, a ver si esto puede ocurrir o no, y vemos también qué ha dicho Gabriel Rufián al respecto. Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts per Catalunya. No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts. También es cierto que el acuerdo de Bruselas, que se firmó hace 2 años, en noviembre de 2023, a mi juicio supuso una gran oportunidad. No solamente fue un acuerdo de investidura a mi juicio, sino también un acuerdo de años de trabajo, de diálogo, de negociación y de un potencial acuerdo para resolver un conflicto político que viene de largo. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera, ¿si ha resuelto un conflicto político que venía largo? No sé si resuelto.
por lo menos silenciado o acallado o tranquilizado. Digamos tranquilizado, que tal vez más amable, sí. Y a la vista está. Con la receta del Partido Popular, que ya la conocemos, que era cárcel por la mañana, cárcel por la tarde y cárcel por la noche, en otras palabras, meter presos a todos los líderes del procés y básicamente impedir que se hablase de la independencia o mandar a la policía a la calle a pegar tortas, eso no acababa con el problema. Un problema político de una parte de Cataluña que quería la independencia, que lo solucionaron a palos y judicialmente. ¿Cuándo es que se ha solucionado este asunto o que por lo menos ha caído bastante el apoyo a la independencia? Precisamente cuando se ha aplicado otra forma de encarar este asunto, que era con diálogo, que era con la amnistía a los líderes que el Partido Popular en su momento envió a la cárcel o envió a la policía a pegarle de palos. Es verdad que encarar el problema aquel, que también fue una constante en nuestro país durante los últimos años, daos cuenta, es que hay como 3 constantes de la derecha que eran hablar de Venezuela cada vez que tocaba. Venezuela, que parecía que Venezuela era la 18 provincia española. Después hablar de ETA, que es una cosa que Ayuso sigue haciendo, y por supuesto hablar de independencia. Los catalanes nos roban, nos joden, la independencia se va, se rompe España, nación milenaria que se parte en 1000 pedazos por culpa de la izquierda y del separatismo. Esas son como las 3 obsesiones locas. La de Venezuela, pues bueno, la van recuperando de vez en cuando, a pesar de que España está llena de venezolanos que salen de Venezuela en busca de refugio político y no se van precisamente a la Argentina de Milei, vienen aquí. Así que bueno, eso de España es bolivariana, igual se les cae un poco. El asunto de ETA pues ya queda bastante ridículo, aunque Ayuso lo sigue insistiendo en ello, aunque cada vez es más evidente que lo hace para que no se hable del novio y de las comisiones de mascarillas y el fraude fiscal. Y ahora tenemos lo de Cataluña, que también se les ha caído. Entonces, claro, tienen que hacer ahí un batiburrillo raro. Entiendo que les fastidie. Es que este ha sido el debate político de este país de los últimos años. Improductivo, que no ha llevado a nada, pero es de lo que hemos estado discutiendo, amigos. Es así jodido, pero es lo que tenemos. La segunda parte es, el pacto que se hizo con Junts fue porque lo que se pretendía era acabar con este horrible proceso independentista y llegar a la paz en Cataluña, etc. Hombre, pues igual de fondo alguien pensaría que sí. Igual el efecto secundario ha sido ese. Pero sobre todo tiene que ver con una debilidad de una izquierda que no tenía suficientes apoyos en el Congreso como para gobernar. Ojo, que Feijóo tampoco lo tenía, ¿eh? Feijóo y Vox fracasaron absolutamente en el 2023 y podrían haberle pedido los votos a Junts. Hombre, sí, pero es que venían de estar meses en la calle diciendo que Puigdemont a prisión, ¿sabes? Entonces era un poco complicado, después de haber dicho tantas veces Puigdemont a prisión, la amnistía es lo peor, ilegal, se rompe España, ir a pedirle precisamente a ese que te iba a romper España que le apoyes. Entonces no le salía la investidura. Y lo que había era la otra posibilidad, que era una investidura no con una mayoría netamente progresista, porque estaban los partidos progresistas, por supuesto, de izquierdas, y después estaba Junts y el PNV, que son dos partidos que no son de izquierdas, pero que sin embargo, más bien en contra de lo que podía representar un Vox que les estaba literalmente pidiéndole legalización, pues podían aceptar hacer presidente a Pedro Sánchez. Y de ahí pues empieza esta legislatura que siempre dependió de unas mayorías súper inestables. Y era normal, se sabía desde el primer momento. No iba a ser una legislatura fácil y no lo ha sido y no lo está haciendo. Y ahora dice Pedro Sánchez, no, voy a plantear algunas medidas nuevas, que son medidas, es que ni me acuerdo de ellas, pero son como un pacto para proteger a los que tienen viviendas en alquiler para facilitar que no haya impagos, cuestiones que tienen que ver con, es que no sé, son cosas como con poca chicha, son cosas como técnicas, que ahora no las puedo decir porque es que no las recuerdo bien de cuando he leído el artículo, pero que básicamente da la sensación como de Pedro Sánchez creyéndose que de verdad por darle esas 4 cosas a Junts va a decir, no, de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. No. Yo de hecho, creo que lo que ha escrito Gabriel Rufián cuando ha salido esta noticia es bastante acertado. Y ha dicho, Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos. Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni con leyes ni con buenas palabras. He aquí el error de Sánchez. Y tiene razón, en esencia. Junts ha decidido que va a transitar por la senda de la derecha española, que le va a pesar más lo ideológico en tanto en cuanto ellos son de derechas, quieren bajar los impuestos a las grandes fortunas y quieren combatir también en ese espacio que ahora mismo están compartiendo con la Alianza Catalana, y han decidido dejar de lado a este gobierno. Sumarse a las mayorías que habían probado en otros momentos, como por ejemplo para tumbar impuestos a las grandes energéticas y protegerlas. Han decidido situarse ahí. Intereses empresariales, efectivamente, como el de las energéticas, y también ideológicos de situarse de nuevo en la derecha.
¿Eso va a cambiar con buenas palabras o con no, os voy a rescatar una ley? No. Es que la ley más importante y definitiva era la ley de amnistía, que tanto costó. Y tampoco les ha parecido bien. Porque no se acabó de aplicar todavía, porque ha habido recursos, etcétera, pero están en otra cosa. Están como deseando que esta legislatura acabe. Y si esto además se suma a toda la situación complicadísima de Santos Cerdán, de Ábalos, de Koldo, de la que por cierto también ha hablado el presidente del gobierno en estas entrevistas, con una posición pues que a la izquierda pues también inquieta un poco, diciendo, bueno, no, yo con Ábalos tenía una relación política, pero lo personal era completamente desconocido. Pues que no ha acabado de convencer a todo el mundo. Aunque sí que es cierto que yo estaba viendo antes la reacción de Alberto Núñez Feijóo a este asunto y decía lo siguiente. Decía, decir que no conoces a Ábalos o a Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndose convencer de que no conoce a su mujer ni a su hermano. Y comparte este titular del Español, Feijóo dice, Sánchez, desde el punto de vista personal, Ábalos para mí era un gran desconocido. Y es verdad que el titular es sencillamente contestable y es fácil que le hagan como bastante chiste con, no, ahora resulta que tampoco conocen a tu mujer ni a tu hermano. Pero que lo diga, es que, claro, si lo dijese cualquier otro líder, pues tendría cierta contundencia este mensaje. Pero diciéndolo Feijóo, se le ha llenado los comentarios ¿de qué? Pues obviamente de qué se le iba a llenar. Le ponen, decir que no conoces a Marcial Dorado es como si dices que no sabes quién es Tellado. Todo el mundo diciéndole, entonces, ¿tú conocías a Marcial Dorado o no? Es que esa era la cosa, va, de conocías o no conocías en lo personal. No, yo iba de veraneo con Marcial Dorado, iba a su yate, pero claro, jamás llegué a pensar que era un narco. Bueno, pues, no sé, Feijóo. Es que toda acusación se convierte al fin y al cabo en una confesión tuya. Podemos criticarle a Pedro Sánchez, de hecho se lo critico, este titular convence más bien poco, y no es un titular manipulado del Español, es una cosa que ha dicho Pedro Sánchez. Desde el punto de vista personal, Ábalos era un gran desconocido para mí. Hombre, yo creo que desde la izquierda hace falta algo más por parte del gobierno. Y esto va a ser una constante, va a ser durísimo. Las próximas semanas van a ser durísimas porque van a enviar a Koldo a las comisiones de investigación, va a ir la mujer de Koldo, que también tenía, se ve, una tarjeta de Servinávar, de esta empresa que utilizaban para desviar mordidas. Está el hijo de Ábalos haciendo entrevistas en El Mundo. Se ha hecho una cuenta de Twitter, Ábalos desde la cárcel, que utilizan sus amigos para poner tweets en contra del gobierno. Koldo García parece que tiene un acuerdo raro con OK Diario en el que le está concediendo entrevistas todo el rato, diciendo cosas que no puede demostrar, pero están siguiendo como un poco el rollo Víctor de Aldama, ¿sabéis? Que también entró en prisión después de alguna manera confesar que era un corrupto, presuntamente de decirlo, básicamente. Decir, sí, yo estaba ahí en todo y ahora os voy a enseñar las pruebas. Y salió de prisión sin enseñar todavía las pruebas, pero salió de prisión. Entonces ahora están como siguiendo esa misma senda que no sé a dónde lleva. Pero desde luego sí que sé que lleva una cantidad de titulares que van a sangrar a este gobierno, porque cada día se va a levantar con una cosa nueva, con un titular definitivo nuevo y con horas y horas de tertulia sobre exactamente las mismas cosas. Es una situación bastante penosa en el sentido de una tortura diaria mediática a la que van a someter al gobierno. Y entre este bosque impenetrable, pues de vez en cuando salen estos chispazos de entereza. Atención a ese titular. La justicia vuelve a desestimar la denuncia del PP contra Sánchez sobre el rescate de Air Europa al ver que el socialista no tenía obligación de abstenerse. La Oficina de Conflicto de Intereses ya archivó en su día la denuncia formulada por la formación de Feijóo contra el presidente por participar en las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros sobre la aerolínea. Pues bueno, archivan otra denuncia más sobre el tema de Air Europa, de la que por cierto ahora ha hablado Koldo y ha dicho, cuidado, que Begoña Gómez y Air Europa, que dijeron que no sé qué, que no sé cuántos, tampoco sin aportar ninguna prueba y teniendo en cuenta eso, que es que ha sido archivado ya unas cuantas ocasiones. Pero bueno, lo que os digo, ¿esto llegará a mucha gente? Pues aquí en el podcast sí. Fuera de él, pues no sé, a lo que llegue la noticia de La Sexta o lo que se comente brevemente en un lado, que será pues un minuto en comparación con los miles y miles de minutos que se hablar de otras cosas. Vamos con algo todavía más indignante. Mazón activa su oficina de expresidente y podrá contratar a 2 asesores y un conductor a sueldo de la Generalitat. Cuando Mazón aguanta al frente de la Generalitat en contra del criterio de las víctimas, en contra del criterio de España entera que le dice te tienes que ir. Te tienes que ir porque eres un miserable. Que estaba encerrado en el Ventorro y ahora sabemos que después del Ventorro se fue a otro sitio con una mujer. Durante rato, mientras la gente moría, mientras 229 personas perdían la vida, no cogías el teléfono
con las peores excusas posibles. Después de todo esto, te tenías que ir. Te hicieron 12 manifestaciones cada maldito mes y no te ibas. No se iba por esto. Por lo que ya ha conseguido sin ningún tipo de pudor. Y es la oficina del expresidente, que es una cosa contemplada en el Estatuto Valenciano, en el que permite a aquellos presidentes de la Generalitat Valenciana que han estado más de 2 años, o han cumplido 2 años al frente del gobierno, como lo intentó desesperadamente Mazón hasta conseguirlo, tienen derecho a formar parte del Consell Jurídic Consultiu, un consejo jurídico consultivo de la Generalitat, en la que están los expresidentes. Y tienen derecho a un sueldo de 86.000 euros, 86.000 euros, durante 15 años, es decir, prácticamente hasta que se jubile Mazón. No sé qué edad tiene ahora, debe tener 50 y picos. Pues hasta que se jubile, básicamente, hasta los 60 y largos. 86.000 euros y además 2 asesores y un conductor a sueldo de la Generalitat. ¿Qué escriben aquí en el diario.es? Bueno, pues que precisamente el mismo día en el que ha tomado posesión este tipo de aquí, Juanfran Pérez Llorca, que ahora es el nuevo presidente de la Generalitat, habiendo sido el número 2 de Mazón, el secretario general del Partido Popular, que ha estado amparando y protegiendo a Carlos Mazón, aplaudiéndole incluso, bueno, pues ahora lo han premiado con esto, resulta que el mismo día es cuando se conoce y se publica en la Generalitat Valenciana que se abre la oficina de apoyo al expresidente Carlos Mazón. Aquí lo podéis ver publicado en la Generalitat Valenciana, y aquí lo vemos, oficina de apoyo al expresidente Carlos Mazón, ingeniero Lafarga, en Alicante, en su casa, por supuesto. Funciones. El Consejo de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo que contará con los siguientes recursos: 2 puestos de trabajo, de asesoramiento, un local y un conductor. Pues ya lo tenemos. Y esto se suma a lo que os contaba ayer, ¿eh? Que además el Partido Popular, porque Mazón no ha dimitido de presidente, pero sigue de diputado. ¿Por qué sigue de diputado? Sigue de diputado porque si no pierde el aforamiento. Y si pierde el aforamiento, la jueza de la Dana, la jueza de Catarrocha, lo que puede hacer es imputarle. Y no quiere. Lo está evitando por todos los medios posibles, porque como lo imputen, igual va preso el tipo finalmente. Y entonces lo que ha hecho el Partido Popular es decirle, bueno, como antes como presidente cobrabas por encima de los 80 y pico mil euros también, y ahora de diputado cobras, pobrecito, tan solo 60.000 euros al año, vamos a ponerte un extra poniéndote de presidente de una comisión que no se reúne nunca en las Cortes Valencianas y te damos 600 pavos más al mes, casi 700. Esto es, casi 9.000 euros más al año. 9.000 pavazos. Le han dado un premio, o una especie de premio de consolación. Bueno, te vas fuera, ponemos a tu número 2, que es igual de inútil que tú, ¿qué cojones? Es igual de inútil. Y a ti te recompensamos con un sobresueldo en las Cortes que antes no te correspondía para que no ganes tan poquito. Y eso lo hacen mientras le están preparando, le están limpiando la oficina para que cuando deje de ser diputado pase directamente a formar parte de esta oficina de apoyo al expresidente Carlos Mazón. Es tan vomitivo. Es tan vomitivo, de hecho, como Juanfran Pérez Llorca, que acaban de investir, diciendo, esto es un titular del Mundo, que pide perdón a las víctimas de la Dana. Y su forma de pedir perdón es decir, las administraciones, así en plural, no estuvieron a la altura. Se puede ser más sinvergüenza. Es lo de siempre, es intentar anular la responsabilidad por elevación. Es decir, no, aquí todos cometieron errores, que es una forma de no asumir tus propios errores. Ahora sí, hubo una EMET, una agencia meteorológica, que avisó. Hubo una Universidad de Valencia que, como le llegaron los avisos de la EMET, decidió cerrar ese día. Una diputación de Valencia, que era del PP, es del PP, y ese día mandó a sus trabajadores a casa. Por otro lado, había otra gente que no hizo lo que tenía que hacer. Mazón, que estaba encerrado en el Ventorro. ¿Por eso vais a pedir perdón o no? ¿O vais a decir, no, las administraciones no estaban a la altura? Porque Pedro Sánchez no sé qué. No, mira, Pedro Sánchez estaba donde le tocaba. Han difundido muchas imágenes de Pedro Sánchez subido como una especie de carroza con el presidente indio, de la India, del estado de la India. Diciendo, mira dónde estaba, en una carroza con el presidente de la India, claro. Era donde tenía que estar el presidente del gobierno, representando a España internacionalmente. Yo me pregunto, ¿tenía que estar el presidente de la Generalitat encerrado en una habitación, según ha dicho Salomé Prada, su consellera de emergencias, diciéndole el secretario general, el secretario general del Partido Popular, no, perdón, el jefe de gabinete de Mazón, que no le llamasen a partir de las 2? Era ahí donde tenía que estar, en el Ventorro, de verdad. Diferencias, amigos. Y poca vergüenza. Pero que muy poca vergüenza. En fin, nueva noticia, Vox, cómo no, ha tumbado el techo de gasto en las Islas Baleares, que es el paso previo a la presentación de presupuestos autonómicos, y ha bloqueado los presupuestos de otro gobierno autonómico del Partido Popular. Ya va una comunidad autónoma más, los ha bloqueado en Extremadura, se han convocado elecciones, los ha bloqueado en Aragón, ahí no han convocado elecciones, y ahora los ha bloqueado también en Baleares.
no han convocado elecciones. Esto es también curioso porque el Partido Popular está pidiendo elecciones todo el día en España porque no hay presupuestos, cosa que bueno, puede ser un argumento político entendible. Es curioso que cuando le ocurre a ellos mismos no apliquen la misma vara de medir, ¿no? De hecho, lo han hecho en Extremadura. En Extremadura, María Guardiola, esta señora que decía que nunca pactaría con Vox porque eran machistas, xenófobos y tal, y a los 2 días acabó pactando con Vox, convocó elecciones diciendo que, claro, no había presupuestos y que por lo tanto había elecciones. Y salió rápidamente Feijóo a decir, veis cómo en el Partido Popular, cuando no hay presupuestos, hacemos lo que tenemos que hacer y convocamos elecciones, que es como, en Extremadura, ¿no? Y en Aragón no. Y en Baleares tampoco. Solo convocáis elecciones donde os interesa. O en Valencia. No, que en Valencia sí que hay presupuestos. ¿Por qué? Porque os aprobó Vox, porque Vox está aprobando todo lo que haga falta para sostener a Carlos Mazón al frente de la Generalitat en su momento, y ahora a su número 2, porque sabe que eso desgasta al Partido Popular. Bestialmente desgasta al Partido Popular. Y cualquier cosa que desgasta al PP le va bien a Vox. Atención, os lo decía antes, Víctor Ábalos, este es el hijo de Ábalos, está haciendo 1000 entrevistas para El Mundo y está diciendo: Sánchez le dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delcy Rodríguez a Barajas y desde entonces cayó en desgracia. Se están inventando todo. He visto antes un corte también de este señor, creo que era para otro medio, creo que era para Voz Populi, no lo sé, diciendo mi padre ha caído, Ábalos ha caído por hacer bien su trabajo y por culpa de Zapatero y por haberse reunido con Delcy Rodríguez. Claro, no tendrá nada que ver los audios repartiéndose mujeres, no tendrá nada que ver las relaciones con Víctor de Aldama, con las mascarillas, con los pisos pagados por miembros de la trama a sus exparejas o a parejas o directamente a señoras a las que pagaba. No tendrá nada que ver con eso, no. Cayó en desgracia por ver a Delcy Rodríguez en Barajas. Es que es, de verdad, hay audios literalmente, Koldo Ábalos y este señor repartiéndose pasta y diciendo, apuntas este dinero, este número aquí y lo borras y no lo dice, no sé qué, hay audios de todo esto. Koldo lo grababa todo, pero ¿cómo nos van a venir ahora diciendo que esto es porque Delcy no sé qué, que esto es por el rescate Air Europa? Que no nos tomen el pelo, por Dios. Que no nos tomen el pelo. Y por cierto, en el apartado internacional, esta tarde lo ampliaré un poco más en el canal de Clips, pero resulta que Donald Trump acaba de decir que advierte a Venezuela: empezaremos con los ataques por tierra. Por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra. Refiriéndose a Venezuela. Esto es la rotura, ha saltado por los aires cualquier tipo de institucionalidad previa a que este hombre empezase a gobernar la Casa Blanca. Una cosa que habría sido una locura hace unos años, ahora lo damos por normal. El presidente de los Estados Unidos hablando de ataques por tierra y acabar con esos hijos de puta, hablando de un tercer país. Algunos decían que simplemente habría bombardeos en Venezuela, pues ahora dice Donald Trump que no, que van a entrar en tierra. Todo desesperadamente para evitar los problemas que tienen de política interna, donde pierde elecciones sin parar, tiene el problema de los papeles de Jeffrey Epstein y las encuestas le dicen que está bastante acabado. Y por eso está buscando desesperadamente algo con lo que iluminar el fin cada vez más cercano de su carrera política. Y parece que lo ha encontrado en el tema de Venezuela. En fin, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro viaje en Malta un 3 de diciembre, pero de 1989. El mundo entonces contenía la respiración. Apenas un mes antes el muro de Berlín había caído y los regímenes comunistas de Europa del Este se desmoronaban como fichas de dominó. En medio de este terremoto político, los presidentes George Bush y Mikhail Gorbachev se reunieron a bordo del crucero soviético Máximo Gorki, fondeado en las costas de la pequeña isla mediterránea de Malta, para declarar oficialmente el fin de la Guerra Fría. El mundo está saliendo de una época para entrar en otra, proclamó en ese momento Gorbachev. Estamos en el principio de un largo camino hacia una era pacífica y duradera. La amenaza con la fuerza y la desconfianza, la lucha ideológica y psicológica deben quedar como cosas del pasado, dijo. Palabras que en aquel momento sonaban a promesa de un futuro más justo. Sin embargo, la historia nos ha acabado enseñando una lección muy diferente de lo que fue aquello. Lo que en Occidente se celebró realmente como el triunfo definitivo del capitalismo sobre el socialismo tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas. La transición de la economía planificada soviética al libre mercado, de repente, impulsada además a través de eso llamado como la terapia del choque,
provocó una catástrofe social sin precedentes. Se calcula que tras la disolución de la Unión Soviética se produjeron alrededor de 4 millones de muertes prematuras en Rusia. La esperanza de vida, y ahí están los datos de la OMS, se desplomó de manera estrepitosa, algo inédito en tiempos de paz en la historia moderna. La pobreza se disparó de forma brutal. A finales de los años 90, el número de personas que vivían por debajo del umbral internacional de pobreza pasó del 3% a más del 20%, afectando a unos 88 millones de personas. Además, la privatización masiva de empresas estatales no creó la economía de mercado dinámica que prometían los asesores occidentales, sino que concentró la riqueza en manos de unos pocos oligarcas que formaban parte realmente de la élite soviética del momento, que se hicieron de oro, mientras la mayoría de la población se hundía en la miseria. La delincuencia, el alcoholismo, las adicciones alcanzaron niveles sin precedentes en la historia. La cumbre de Malta nos recuerda que el fin de la Guerra Fría no significó el triunfo de la libertad y del bien sobre el mal y la prosperidad para todos, como proclamaba la propaganda occidental. Para millones de personas en el antiguo bloque socialista significó la destrucción de sus redes de protección social, la pérdida de sus empleos, de sus ahorros y el colapso de las estructuras que habían dado sentido a sus vidas durante décadas, a pesar de tampoco ser los mejores del mundo. Avancemos ahora hasta otro 3 de diciembre, esta vez del 2006, y crucemos el Atlántico hasta Venezuela, para que terminamos hablando la primera parte de Venezuela. En este día, un día como hoy, Hugo Chávez fue reelegido presidente con una contundente victoria electoral, obteniendo más de 7 millones de votos, que fue el 62% del sufragio total. Esta reelección consolidó el proyecto bolivariano, que había comenzado en el 98 y que buscaba transformar profundamente las estructuras políticas, económicas y sociales de Venezuela en su momento. La victoria de Chávez no puede entenderse tampoco sin analizar el contexto de profunda desigualdad que caracterizaba a Venezuela antes de su llegada al poder. Durante las décadas de 1980 y 1990, bajo los gobiernos neoliberales, el gasto público en salud se había reducido drásticamente, pasando del 5% del PIB a apenas el 1,95% del 77 al 96. Para ese año, cerca del 60% de la población vivía en la pobreza, sin acceso a servicios básicos de salud, ni de educación, ni de alimentación. El gobierno de Chávez, ese primer gobierno, lo que hizo fue un ambicioso sistema de programas sociales conocido como las misiones, que transformaron la vida de millones de venezolanos. La misión Barrio Adentro, creada en 2003 con apoyo cubano, llevó atención médica gratuita a los barrios más pobres del país, instalando más de 6.500 puntos de atención y desplegando miles de médicos en comunidades que jamás habían tenido acceso a un consultorio. Las misiones Robinson, Rivas y Sucre combatieron el analfabetismo y ampliaron el acceso a educación en todos los niveles, y en el 2005 la UNESCO de Naciones Unidas declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo gracias a ese esfuerzo. Según datos de organismos internacionales poco sospechosos de comunistas, Venezuela redujo la pobreza del 70% en el 96 al 21% del 2010, y la pobreza extrema cayó del 40 al 7,3% en el mismo periodo. El país alcanzó el nivel más bajo de desigualdad en América Latina, medido por el coeficiente Gini. Cerca de 20 millones de personas se beneficiaron de los programas de lucha contra la pobreza. Y es aquello lo que muchos no soportaron, y por eso empezaron a conspirar contra él. Otra cosa es que finalmente acabase malográndose y ahora tengamos una cosa muy diferente a aquella promesa que hubo en el momento, pero es indiscutible que en aquel momento el proyecto que representó Chávez fue una gran transformación del país que muchos conservan en la memoria con bastante cariño. Y esto nos lleva a otra fecha fundamental de otro 3 de diciembre, pero del 2011, cuando se celebró en Caracas, capital de Venezuela, la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Es un organismo que agrupa a los 33 países de América Latina y del Caribe y que nació con un propósito claro, que es crear un espacio de concentración política e integración regional, y ahora es importante, algo como esto, sin la tutela de Estados Unidos ni de Canadá. Era de alguna manera la materialización de un viejo sueño bolivariano, el mismo que Simón Bolívar en su momento había intentado plasmar en el Congreso de Panamá del 1826. La Declaración de Caracas definió a la CELAC como un mecanismo representativo de concentración política, cooperación internacional de los estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantizase la unidad y la integración en su región. Y hasta aquí, amigos y amigas, más pertinente que nunca realmente esta reflexión final sobre la CELAC y sobre lo que está pasando en Venezuela. Hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú?
¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde me mandáis los audios, los suscriptores de Buenaventura, y los escuchamos aquí y respondemos. Vamos con algunos de ellos. Escuchamos a Lola. Kaixo, arratsaldeon Alan. Una cosita, ¿tú crees que cuando Isabel Díaz Ayuso pueda gobernar le quedará alguna neurona? En el discurso que le vi ayer se le ve una cara completamente desquiciada. ¡Qué peligro! Kaixo, La verdad que me ha hecho gracia el audio. Estamos de acuerdo, Lola. Es una preocupación que más que nosotros deberían tener sus votantes. Porque si esto es todo lo que le queda al gran referente de la derecha española, vamos arreglados. Es verdad que las últimas intervenciones que ha tenido, y esto algún día tendré que hacer un repaso de la hemeroteca de todas las últimas intervenciones de los últimos meses, ostras, como que se ha notado una caída, iba a decir lenta pero constante, pero no, realmente ha sido muy rápida y muy constante en las redes, digamos, etílico-festivas de Miguel Ángel Rodríguez. Antes era, Miguel Ángel Rodríguez de hecho fue detenido por ir con más grados de los que debería al volante, y ya sabemos que a determinadas horas de la noche se pone muy contento y empieza a tuitear cosas. Pues que resulta que esa afición parece que se la ha pasado a Ayuso. El otro día lo OK Diario empezaba... estaremos fechándonos, no sé qué, buenas noches a todos. Y ahora en este último meeting del Partido Popular en el Templo de Devot, también os digo, al lado de un tipo que dice Anatop At en el Congreso de los Diputados, parece una gran oradora. Porque al lado de Feijóo cualquiera parece grande, sinceramente. El tuerto es el rey en el reino de los ciegos, ¿no? Que dicen, pero es verdad que también empezó a decir ¡ay, ETA! ¡Ostras! Un par de neuronas pensábamos que tenía, sí, pero resulta que ahora están colisionando la una con la otra. Es una pregunta pertinente, Lola. Todos nos la hacemos. Escuchamos a Charlie también. Hola, buenaventurados, buenaventuradas, ¿qué tal? Alan, tengo una cosa que me está destrozando la cabeza. A ver, en el caso del Supremo y el Fiscal General, entiendo que si se le ha condenado, que no sentenciado aún, o se acusa a los periodistas de falso testimonio o se acusa a los jueces de prevaricación. Digo yo, ¿no? Porque las dos cosas es imposible. No puedo decir estos señores han dicho la verdad, pero sin embargo voy a hacer lo que me dé la gana porque soy juez del Supremo. Pregunto, igual es que soy muy ignorante o muy inocente. Bueno, un saludo, muchas gracias. Chao. Gracias a ti, Charlie. Pues ni ignorante ni muy inocente. Lo que pasa es que todos estamos igual. Claro, tú mismo lo has comentado. Si no tenemos la sentencia, es que es alucinante. O sea, después dicen, no, ¿cómo puede ser que critican la decisión del Tribunal Supremo? Están yendo en contra de la separación de poderes y del Poder Judicial. Vamos a ver, ¿no creían, de verdad no sabían que iban a generarle un gran problema precisamente a ese Poder Judicial, o más bien al Tribunal Supremo en concreto, si publican una sentencia tan polémica, una decisión tan polémica como la de eliminar al fiscal general del Estado, inhabilitarle para 2 años, justamente, y coincidiendo para las elecciones de 2027, qué casualidad, sin publicar los argumentos jurídicos por lo que lo hacen? Sí, pues es muy llamativo, pues que los periodistas ya habían declarado, no es la primera vez que habían declarado, y habían dejado claro que no era su fuente, el fiscal general del Estado. Pero claro, eso les ampara la Constitución. La Constitución, esa misma que ahora dice Ayuso que podría llegar a ser ETA, imagínense. El Tribunal Constitucional dice lo que dice. También cuidado que el Tribunal Constitucional no acabe absolviendo al fiscal general del Estado, ¿eh? Pero eso, tienen la esperanza de que ocurra dentro de mucho tiempo para que ya se nos haya olvidado esto. Pero es verdad, ¿eso qué implica entonces? ¿Que han mentido los periodistas? Que se han sentado ahí periodistas de medios diferentes, sin relación alguna con el fiscal general del Estado, a mentir. ¿Por qué? ¿Por el fiscal general del Estado? Todos y cada uno de ellos. Raro, ¿no? Y además, teniendo en cuenta, lo vimos en otro podcast, no sé si lo recordáis, que el Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Supremo, había desestimado un intento de condena también por revelación de secretos de una información que ya se había publicado previamente. Y sin embargo, una cosa que en otro momento sirvió como argumento jurídico para desestimar una condena, ahora resulta que es para todo lo contrario y permiten efectivamente la condena, a pesar de que los argumentos no es que sean parecidos, es que en este caso todavía son más flagrantes. De que hay unos cuantos periodistas de diferentes medios que dicen, es que esta información la tenía yo antes. Es imposible que el fiscal general del Estado filtrase una información, esa información ya estaba filtrada y la tenía yo en mi despacho, en mi medio de comunicación. Pero en fin, amigos, amigas, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? En fin. Gracias por vuestras preguntas, por vuestros audios. Lo siento si hay algunos que no puedo contestar, no se pueden contestar a todos, pero intento coger como los que estén más
adecuados a la actualidad máxima del momento. Y os animo a, cada día hay temas nuevos, pasan cosas nuevas. Si pasa algo, de repente ves algo en la tele, un tema llamativo, no sé qué, dices, voy a mandar un audio, lo puedes mandar en el audio. Para todos los suscriptores y suscriptoras de buenaventura.es. Podéis entrar aquí en esbuenaventura.es/apoya, ponéis este enlace en vuestro buscador de internet y ahí podéis llegar a la web para formar parte de esta comunidad, para permitir que sigamos haciendo este podcast y los vídeos, y también, como os decía al principio, para que podáis saber qué es lo que está ocurriendo con esta denuncia que os avisaba que le han puesto al canal, que es algo delirante. Creo que, insisto, me río, pero es realmente preocupante por cómo está el país ahora mismo. Os lo cuento lo más rápido que pueda, primero a los suscriptores de Buenaventura, después lo contaré por aquí también. Muchas gracias a todos los suscriptores, también a los que me veis sin poder suscribir, también estáis en mi corazón. Muchas gracias por verme aquí día a día, sin vosotros esto no sería posible tampoco. Y esto pues ha sido todo. Hoy, 3 de diciembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.